en primer lugar, agradecer una vez más a vosotros la presencia y el interés que mostráis, que este sesgo de selección os selecciona con interés por estos pacientes, que al final es la preocupación común que tenemos todos en esta sala. Y al doctor Calvo y a la doctora Cristina por volver a contar conmigo una vez más en estas sesiones. El título que me dieron fue Conectivopatías, cuándo sospecharlas y cómo remitir a reumatología. Y la verdad es que lo primero que yo me preguntaba era, vamos a repasar qué es el tejido conectivo. Bueno, no vamos a repasarlo, vamos a recordar lo que es el tejido conectivo. Es un tejido de sostén y de separación de los distintos tejidos del organismo. Y es muy diverso en función de los distintos órganos. Os traigo aquí 5 fotos de 5 órganos diferentes, ¿no? Aquí tenemos un riñón, un hígado, aquí tenemos el hueso, ¿no? Un pulmón y una sinovial, una membrana sinovial. Como veis, estas estructuras son completamente diversas porque las funciones de los tejidos son distintas y también el tejido conectivo que está imbricado entre la estructura propia de cada órgano tiene una función y unos componentes diferentes. Las patologías que afectan a estas enfermedades pueden ser de causa inflamatoria, donde encontraríamos las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, pero podemos encontrar también alteraciones del tejido conectivo de tipo estructural, en el que se produce un déficit en la secreción o en la síntesis del tejido conectivo o una alteración estructural de las moléculas que componen ese tejido. Y tendríamos entonces las conectivopatías de causa hereditaria o genética. Me parecía interesante traer a colación, quería decir también que el perfil epidemiológico de estos pacientes, muchas veces asociamos las enfermedades genéticas a la infancia, pero es cierto que estas enfermedades hereditarias del tejido conectivo a veces tienen una penetrancia variable, mosaicismos, etcétera, que hacen que durante la infancia no se diagnostiquen y que vayamos a tener pacientes en edad adulta con estas enfermedades. Y al mismo tiempo, las conectivopatías las podemos asociar a pacientes adultos, pero existen también un porcentaje más pequeño, pero en cuanto a la incidencia y la prevalencia, que podrían debutar en la edad infantil. Vamos a hablar 2 palabras acerca de 3 enfermedades del tejido conectivo de causa hereditaria, que sí que tiene un papel el reumatólogo en ellas. En primer lugar, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad que sabéis que afecta, que es de herencia autosómica dominante. El fenotipo de afectación de estos pacientes es muy variable en función de la mutación y la alteración que se produce, ¿no? En la osteogénesis imperfecta tipo 1 se produce un déficit en la cantidad de la secreción del colágeno tipo 1 estructuralmente bien formado, pero estos pacientes se mueren en una edad muy temprana. En función de la mutación que se produce, las manifestaciones fenotípicas son diversas. Podemos tener, lo fundamental y con lo que lo relacionamos casi siempre son con las fracturas múltiples. Estos pacientes pueden tener también dentinogénesis imperfecta o las escleróticas azules, que por ejemplo en pacientes adultos nos podrían dar la pista de que estemos detrás de esto. Pues puede haber también escoliosis o caras triangulares, y esto es importante conocerlo porque estos pacientes sí que requieren un tratamiento específico, rehabilitador y traumatológico cuando lo requieran, pero también desde el punto de vista médico se tratan con fundamentalmente bifosfonatos, pamidronato o zoledronato con mayor frecuencia. Por otro lado, la enfermedad de Marfan tiene unas manifestaciones musculoesqueléticas muy concretas. Son pacientes de talla muy alta, con aracnodactilia, con afectación torácica en forma de pectum, excavatum o carinatum, con una envergadura de las extremidades extremidades muy largas. Pueden tener ectopia del cristalino, y lo importante de estas enfermedades es que puede tener también una afectación valvular, con afectación también de la raíz aórtica, con aneurismas y roturas vasculares que les pueden llevar a la muerte. La herencia también es autosómica dominante. Y luego el síndrome de Ehlers-Danlos, que tiene una herencia variable en función de la mutación. Hay mutaciones que se heredan de forma recesiva y otras de forma dominante. La alteración de estos colágenos es lo que están fundamentalmente presentes en la piel, en los ligamentos y también en la íntima media. Lo que provoca son las manifestaciones fundamentalmente de hipermovilidad articular, hiperlaxitud cutánea, también tienen afectación ocular, también pueden hacer afectación de la esclerótica o del cristalino,
y pueden dar, el fenotipo vascular puede ser muy grave, llegando a hacer roturas también arteriales. Me parecía interesante comentarlas porque sí que estos pacientes en algún momento tienen que llegar al reumatólogo para hacer un despistaje, un estudio familiar si lo tienen, y se pueden beneficiar de tratamiento. Vamos a pasar ahora a hablar lo que sería en realidad el interés más importante de la charla, que serían las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas para poder identificarlos. Hablaremos de la sospecha y la orientación diagnóstica y cuándo y cómo remitirlos. Sabéis que las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo se trata de un grupo muy heterogéneo de enfermedades de etiología desconocida, pero que comparten un mecanismo patogénico común en el que se produce una pérdida de reconocimiento de antígenos propios, se activan los sistemas de inflamación y se produce inflamación en los diversos tejidos. Puede afectar a cualquier órgano o sistema, pero lo característico de estas enfermedades es que haya una afectación multisistémica, o sea, que haya más de un órgano implicado en la enfermedad. Existen distintas enfermedades nosológicas con criterios diagnósticos específicos para cada una de ellas, pues como puede ser el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, el síndrome antifosfolipídico, la esclerodermia, el síndrome antisintetasa. Y como decía, para cada una de estas enfermedades existen unos criterios de clasificación que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos estrictos, sino que nos sirven, o sea, están pensados un poco para meter pacientes en ensayos clínicos, pero obviamente sirven también para poder identificar mejor a estos pacientes. Son criterios que no son estáticos, son criterios que se han ido revisando a lo largo del tiempo y se han ido generando criterios que han mejorado la sensibilidad y la especificidad y la detección de estos pacientes, con lo que nos ayudan a detectarlos también de una forma mucho más precoz. Y lo que ocurre también es que en los diversos ítems en los que de cada enfermedad, ¿no?, se ponderan de forma diferente en función del peso que tienen esa enfermedad, pero pueden estar presentes en distintos criterios, ¿no? Pues porque el Sjögren puede tener afectación articular, el lupus también, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos criterios de clasificación hacen o sea, lo que nos están ayudando, como decía anteriormente, nos ayudan a diagnosticar, pero el criterio diagnóstico final pues lo tiene que hacer el facultativo, viendo al paciente y encajando todas las piezas del puzzle, ¿no? Las manifestaciones clínicas, las exploraciones complementarias, y al final emite un criterio diagnóstico, que obviamente lo más normal es que coincida con los criterios de clasificación, pero podría ocurrir que no fuera así. Por ejemplo, esto nos pasa cuando hay síndromes de solapamiento, que son pacientes que cumplen o pensaríamos que tienen manifestaciones clínicas de dos conectivopatías simultáneamente, o un paciente que pensamos que tiene una conectivopatía, pero que no cumple criterios de ninguna de ellas y lo llamamos, digamos, conectivopatía indiferenciada. Esto hace también que los estudios epidemiológicos de estas enfermedades sean muy difíciles de sacar conclusiones claras, ¿no? Lo que sí que sabemos es que en los últimos años la incidencia del lupus ha ido aumentando, pero en parte puede ser también a que cada vez conocemos mejor la enfermedad, la diagnosticamos antes, y estos criterios, por ejemplo, nos ayudan a reconocer antes a estos pacientes. Vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. El espectro de afectación es muy amplio, el debut de estos enfermos puede ser muy variable, desde debutar con un riesgo vital que lleva al paciente a urgencias, a un ingreso hospitalario que puede ser más o menos prolongado. Pero bueno, lo que estaba comentando antes es que la mayoría de ellos se manifiestan de forma sindrómica, afectando a varios órganos o sistemas. Pero no vamos a hablar de los pacientes que ingresan con un debut de riesgo vital, porque no son los que nos vamos a encontrar en los pacientes ambulatorios, sino aquellos que debutan de una forma insidiosa. Como he dicho, las manifestaciones pueden ser en realidad a cualquier nivel, con un pronóstico que depende de la afectación del órgano que se ha afectado. Y vamos a comentar concretamente las manifestaciones en estas 4 áreas, que son las que más frecuentemente podemos encontrar un paciente ambulatorio. El síndrome general sería la primera manifestación. Es una manifestación muy frecuente, es una manifestación que podríamos denominar como prodrómica. El problema es que estas manifestaciones son tan inespecíficas que podrían ser un prodromos de cualquier cosa, ¿no? De un tumor, de una conectivopatía también, o síntomas generales sin ninguna enfermedad. Me refiero a la astenia, a la febrícula o a las aftas, ¿no? Son de difícil manejo y es difícil también en estos pacientes hacer o elegir bien las exploraciones complementarias para
estudiar a ese paciente, ¿no? Precisamente por su inespecificidad. Sin embargo, precisamente en estos pacientes es más importante hacer una exploración clínica completa y pedir las exploraciones en función de lo que encontramos, ¿no? Vamos a pasar a las manifestaciones del aparato locomotor. Y empezaremos hablando del dolor articular, que en la mesa anterior se ha hablado bastante, pero bueno, sí que quería destacar, o sea, que últimamente en las actualizaciones de los últimos criterios de clasificación de estas enfermedades se ha ido cambiando el término artritis para incluir también como manifestación de conectivopatías las artralgias de ritmo inflamatorio. Pues eso, ese dolor articular crónico que tiene un predominio matutino y que se asocia con rigidez articular de más de media hora. Y en la que exploramos al paciente y no llegamos a ver que haya una tumefacción articular evidente. En realidad, prácticamente cualquier conectivopatía puede cursar con afectación articular. Quería hablar también aquí de la estenosinovitis, porque la estenosinovitis se afectan tendones que tienen vaina sinovial, en lo que la sinovial es la diana del foco inflamatorio autoinmune que se está produciendo, ¿no? Concretamente, la artropatía de Charcot es una afectación específica del lupus, en el que se produce una tenosinovitis de los tendones de las manos. Y luego, concretamente, otro dato también muy interesante, o sea, bueno, muy importante a tener en cuenta, es que los roces tendinosos en la esclerodermia se relacionan con un peor pronóstico de la enfermedad. Vamos a hablar de la debilidad muscular. La debilidad muscular pues es una manifestación de las polimiositis o dermatomiositis, pero podemos encontrar también un cierto grado de afectación muscular inflamatoria en la esclerodermia o en la enfermedad mixta del tejido conectivo. El comienzo en las polimiositis o dermatomiositis de la afectación muscular inflamatoria suele ser insidioso, de predominio en localizaciones proximales y simétrica, y podría acompañarse de mialgias. Es importante en estos pacientes hacer un balance muscular para poder objetivar si realmente hay o no hay debilidad, porque una cosa es la mialgia y otra cosa es la debilidad que objetivamos, porque eso es un dato de gravedad. Cuando hay una afectación muscular inflamatoria, tenemos alteraciones analíticas en forma de elevación de CPK y transaminasas de origen muscular. Y estos pacientes a veces asocian otras manifestaciones que nos pueden hacer pensar en estas enfermedades, como son algunas lesiones cutáneas que vamos a ver a continuación, o por ejemplo afectación pulmonar intersticial difusa, que el paciente tendría pues tos o disnea, y luego la afectación esofágica en forma de pirosis. Y luego es importante recordar que estos pacientes, la dermatomiositis puede ser una manifestación paraneoplásica. Vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas. Las manifestaciones cutáneas hay algunas muy específicas que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico de enfermedad concreta, un diagnóstico nosológico, como son estas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el RAS fotosensible. Concretamente, el eritema en heliotropo o el eritema en chal son muy específicas de la dermatomiositis, y el eritema en alas de mariposa, el lupus agudo, es muy específico del lupus eritematoso sistémico. Hay otras lesiones muy específicas, como es, por ejemplo, la esclerosis de la piel, la esclerodermia, que lo que se produce es una dificultad para pellizcar la piel, y que sabemos que puede ser la esclerodermia, la esclerodermia cuando es localizada en forma de una placa delimitada o una esclerodermia lineal no se tratan de conectivopatías, no tienen afectación a nivel visceral. Pero cuando vemos una esclerodermia sistémica, es decir, de inicio en las manos y de progresión hacia proximal, que la podemos clasificar en función de la extensión en limitado difusa, que tendréis aquí cómo se clasifica, pues esas son manifestaciones muy específicas de esclerodermia. Además, los pacientes con esclerodermia pueden tener microstomía o retracciones digitales secundarias a esa esclerosis cutánea. No es tanto esto una afectación articular, sino cutánea, con gran limitación funcional y pérdida de la calidad de vida, y pueden llegar a tener dificultades para la nutrición y la higiene oral. Y las calcinosis también son lesiones bastante específicas de la dermatomiositis y la esclerodermia. Otras lesiones que son menos sintomáticas y que tendríamos que buscar y que es posible que el paciente no consultara por ellas, pero que son muy específicas de la dermatomiositis, son las pápulas de Gottron o el eritema periungueal, y las manos de mecánico, que también son bastante difíciles de distinguir porque se podrían confundir con un eczema de contacto. Otras lesiones cutáneas inespecíficas serían las telangiectasias
o la libido reticularis, que puede estar relacionada con el lupus o con el síndrome antifosfolipídico, aunque también está relacionado con afectación hematológica que causen hiperviscosidad o sencillamente con cambios bruscos de la temperatura. Y luego que sí que quería comentar dos palabras acerca de la alopecia y las aftas orales, que son dos manifestaciones muy inespecíficas, pero sí que están dentro de los criterios de clasificación y también son ítems de valoración de actividad del lupus. El fenómeno de Raynaud sabéis que es un fenómeno vascular, que se produce una vasoconstricción inicial y una vasodilatación posterior y que la podemos encontrar prácticamente en cualquier conectivopatía. Todo paciente con un fenómeno de Raynaud debe ser estudiado con un análisis de sangre, una capilaroscopia y una placa de tórax como mínimo. Y luego vamos a hablar acerca del síndrome seco. Sí que quería decir que la prevalencia de la seroftalmia en la población general es muy elevada, en torno al 50%, y que la incidencia de la serostomía se encuentra en torno al 20% a partir en personas mayores de 60 años, con lo cual son datos de una alta prevalencia de síndrome seco en la población general. Sí que es cierto que los pacientes con síndrome de Sjögren, el 95% y el 90% de ellos tienen seroftalmia o serostomía. Pero el síndrome de Sjögren tendríamos que clasificarlo como un factor de riesgo para tener ojo seco. Es decir, no todo ojo seco va a ser un Sjögren. Habrá que descartar causas que lo puedan estar provocando. Como veis aquí hay muchas causas modificables, pantallas, uso de lentillas, la polución, la medicación, etcétera. Y que si vemos, y luego aquí otras enfermedades distintas de conectivopatías que también pueden dar un síndrome seco, ¿vale? Como podría ser la sarcoidosis, un linfoma, la amiloidosis, etcétera. O sea que no es patognomónico el síndrome seco del Sjögren, aunque sí que es característico de él. Y luego muchos fármacos que nos pueden causar serostomía. Entonces, efectivamente, en ausencia de unas circunstancias claras que nos hagan pensar que ese síndrome seco está causado por otra cosa, y si vemos que hay otras manifestaciones sugestivas, pues tendríamos que estudiar a este paciente, ¿no? En cuanto a la sospecha y la orientación clínica, yo creo que las exploraciones complementarias más importantes en estos pacientes son analíticas, y vamos a hablar un par de cosas acerca de los anticuerpos antinucleares, que serían un poco pues otro tema a debatir. Pero bueno, los anticuerpos antinucleares hay que solicitarlos siempre e interpretarlos en función del contexto clínico del paciente. Sirven como apoyo, pero no aseguran el diagnóstico de la enfermedad. Sabemos además que pueden estar positivos años antes del inicio de una conectivopatía, pero es que hasta el 30% de individuos sanos lo pueden tener positivo, sobre todo cuanto más añosos y en el sexo femenino. Y además pueden ser positivos con una reacción cruzada en una viriasis, con lo cual pues hay que solicitarlos cuando sospechemos que haya algo detrás. Luego, además, hay ENAs, ¿no?, que no son específicos tampoco de una enfermedad en concreto. Por ejemplo, pues el anti-Ro lo podemos encontrar en el Sjögren o lo podemos encontrar en el lupus. Vale. Bueno, esto está en el libro, si no lo leéis más despacito, ¿vale? Y luego sí que quería comentar dos palabras acerca del DFS70, ¿vale? El DFS70 parece que tiene una relación con pacientes de no conectivopatía, o sea que sí que nos da tener un SANA positivo con DFS70, sabemos que podríamos dar el alta al paciente con mucha seguridad de que ese SANA no tiene ningún valor. Lo que pasa es que a veces encontramos el DFS70 con otros ENAs, que en ese caso pues habría que ver, ¿vale? Hace unos años se hizo unas recomendaciones internacionales sobre la determinación y la solicitud de los anticuerpos antinucleares y los ENAs, ¿vale? Y quería traer aquí a colación 4 de las recomendaciones que me han parecido más interesantes. En primer lugar, que la determinación de los ANA se ha de solicitar cuando existe una sospecha clínica significativa de una enfermedad autoinmune sistémica. En segundo lugar, que no es una prueba de primera línea para el estudio de fatiga o dolor musculoesquelético, a no ser que esté acompañado por otras características clínicas sugerentes de enfermedades autoinmunes sistémicas. En tercer lugar, que se trata de pruebas de diagnóstico, no de monitorización, a excepción del DNA de doble cadena, y que sería útil repetirlas si el perfil clínico del paciente cambia significativamente. Hay otras alteraciones analíticas que podemos encontrar en estos pacientes, fundamentalmente las citopenias. En prácticamente todas las conectivopatías lo podemos encontrar. O alteraciones en el proteinograma, fundamentalmente en el Sjögren. Comentar aquí también que el factor reumatoide también lo podemos encontrar elevado a títulos altos en el Sjögren. El factor reumatoide no es patognomónico de la artritis reumatoide.
y que podemos encontrar también hipertransaminasemia en aquellos pacientes que tengan afectación muscular o que puedan tener asociada una afectación hepática en forma de hepatitis autoinmune. Y obviamente el seguimiento de orina siempre es muy importante en pacientes con afectación, en pacientes con conectivopatías, especialmente en el lupus y en el Sjögren. Las placas simples nos ayudan más que nada para despistar otras posibles manifestaciones, por ejemplo, pues eso, en forma de derrames pleurales y afectación pulmonar intersticial. Y siempre nos interesa tener de base unas radiografías de las lesiones, de las articulaciones dolorosas, porque nos ayudan a evaluar posteriormente la progresión. Como conclusión de esta parte sí que quería decir que no es solo todo lo que reluce, que no toda poliartritis es una artritis reumatoide, que no todo ANA positivo es un lupus y que no todo factor reumatoide es una artritis reumatoide y sobre todo también que no todo síndrome seco es un síndrome de Sjögren. Entonces, ¿cuándo sospechar y cómo remitir a los pacientes? Pues bueno, está claro que estos pacientes, además de inicio insidioso, porque los que debutan con riesgo vital suelen ser más fáciles de diagnosticar, o sea, los difíciles son los de inicio insidioso. Entonces, una pista para tener en cuenta, ¿no? Que podemos estar ante una conectivopatía son esas manifestaciones multisistémicas, ¿no? Pues un dolor articular inflamatorio junto con citopenias o alguna lesión cutánea, ¿no? Y que las formas de manifestación más frecuentes en atención primaria van a ser por afectación cutánea, musculoesquelética, alteraciones analíticas o el síndrome seco. Por lo tanto, ante una sospecha fundada de una conectivopatía, que podríamos decir que una sospecha fundada es con una clínica concreta más unas analíticas sugerentes, en ese caso tendríamos que remitir al paciente. Por otro lado, todo fenómeno de Raynaud se debe estudiar. Entonces, todo paciente con fenómeno de Raynaud pues se debe estudiar. Yo creo que también hay que distinguir un fenómeno de Raynaud de un eritema pernio, que el eritema pernio no requiere realización de una capilaroscopia ni de nada más. Y luego sí que me parecía una cosa importante, que también creo que se ha comentado, la doctora Vera lo ha comentado anteriormente, no en relación con esto, pero yo creo que está relacionado, ¿no? Y que un resultado ANA positivo sin especificidades y que además con una clínica inespecífica no tiene valor diagnóstico. Entonces, en principio no haría falta remitirlo, ¿vale? La pregunta es ¿por qué se ha pedido? Yo creo que ahí está el punto que se ha comentado en la mesa anterior. Pero bueno, si queréis eso luego lo comentamos. Y luego ayudaría bastante pues tener al paciente ya con unas radiografías de las zonas sintomáticas y un tórax. Y esto es todo. Muchas gracias, doctora de la Morena.